Así que en esta noche vamos a la parte 41 ya. Comenzamos esta serie en diciembre. Y como dice el título, para los que están por primera vez escuchando, pues mira, estamos cuestionando la predestinación, ¿ok? Y el lunes pues no pude darlo porque el sábado tuve que llevar a la papi a hacer una diligencia y ahí se me fue el sábado y ahí se me complicó todo. Y por eso pues el lunes no pude compartir con ustedes. Pero ya lo terminé, así que vamos a continuar hoy, ¿ok? Estamos en la parte de la gracia 4, ¿ok? Venimos definiendo la gracia. Fíjense que todo lo que yo he hecho prácticamente es definir cómo los calvinistas definen un tema, una doctrina, y escarbamos en la palabra y encontramos que, pues, que la definición que nos dan los calvinistas no es la correcta. Y en esta última semana pues estamos tratando la gracia, ¿okay? Cómo la palabra nos da la gracia, nos presenta la gracia de Dios, ¿okay? Y es muy distinto a como los calvinistas no lo vienen diciendo. En la sección anterior vimos los textos en donde se usa la palabra charis en la carta a los romanos. Cubrimos hasta el capítulo 3. Vimos que ninguno de los textos habla o sugiere los conceptos de gracia irresistible o llamamiento eficaz o gracia eficaz. Vimos que lo gratis de la gracia no es exactamente gratis, pues todo lo que la Biblia dice sobre la gracia costó un precio que fue pagado con la sangre de Jesucristo. Si recuerdan en esa última parte, vimos que cuando habla de redención ya se está hablando de una transacción comercial, ¿verdad? O sea, hubo un rescate y se pagó un precio por ese rescate. Eso es lo que significa la palabra redención. Vimos que aunque Dios pagó el precio, el hombre recibe los beneficios de lo que se logró a través de esa redención por gracia, creyendo. ¿Ok? Vimos todo ese capítulo 3, como Pablo, varios textos hablando de la fe en Jesucristo. Cómo esa redención se hace efectiva en la vida del creyente que por la fe en Jesucristo. Los calvinistas por siglos nos han querido hacer ver que si el hombre recibe los beneficios de esa gracia creyendo por sí mismo, entonces está pagando o aportando por recibir o para recibir. Cuando la Biblia dice claramente que la sangre de Cristo ya pagó por esa salvación. Y vimos 2 o 3 textos, ¿verdad? Donde dice bien claro que la sangre de Cristo pagó para nuestra libertad y salvación, justificación, etc. La buena noticia del Evangelio es que Dios pagó el precio para satisfacer su justicia y ahora la ofrece gratuitamente al hombre con la condición de que el hombre crea. Los textos hasta ahora vistos no sugieren que se paga la salvación con fe, se recibe la salvación por fe. ¿Okay? Son dos cosas muy distintas. Tampoco los textos hasta ahora vistos indican en alguna manera que Dios hace al hombre creer o muestran la incapacidad del hombre para creer. Son dos postulados dentro de la depravación total del calvinismo. Esta idea de que el hombre es incapaz de creer surge de la mala definición de las consecuencias de la caída, en donde definieron que el hombre quedó incapacitado para creer, recibir o desear cualquier cosa de parte de Dios. Y por lo tanto, Dios tiene que imponerle todo a los que eligió para salvar. ¿Okay? Hasta ahí llegamos hasta en el capítulo 3 de Romanos. Así que abran sus Biblias en Romanos 4. Y vamos al siguiente texto que menciona o usa la palabra gracia en el Nuevo Testamento, y es Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Okay? Pero el que obra, que hace algo, pues no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Okay?
Los que necesitan la predestinación al ver este texto lo interpretan inmediatamente como que todo lo que se recibe en respuesta a una obra no es gracia. Ese salario, si se le da a alguien que obró, es una deuda. Si recibe ese salario sin hacer nada, entonces es gracia. Eso es lo que dice el texto. Luego, al importar la mala definición de fe como obra o como algo que hizo el que recibe el salario, concluyen que si el hombre aporta su fe, está obrando y por lo tanto está comprando el salario y ya no es gracia. Trabajó con su fe por ese salario. Eso es lo que nos definen los calvinistas. Dios le debe el salario al que cree. Por lo tanto, ya no es gracia. Por lo tanto, para que la fe del hombre no anule la gracia, pues se define que esa fe por la cual el hombre se salva es producida en el hombre por Dios. En otras palabras, el pasaje se lee de la siguiente manera, según los calvinistas. Pero al que cree no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ves? Así que ellos lo ponen, fíjense lo que dice el texto original, ¿verdad? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero cuando tú introduces e interpretas ese texto con las definiciones de la depravación total, de gracia, de que fe es obra, entonces el texto ellos lo entienden de esta manera, pero al que cree no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, y todo eso hace perfecto sentido si fe equivale a obras y si se toma el pasaje fuera de su contexto. O sea, si fe es una obra del hombre, ¿verdad? O está incluida entre esas obras de la ley que no justifican a nadie, lo vimos en el capítulo 3. Y si el pasaje lo dejamos ahí, lo sacamos de su contexto, coge unas tijeras y recorte ese pasaje, lo pegue en el botiquín, ¿verdad? A verlo todos los días. Pues mira, hace sentido, pudiera ser. El problema que tienen los que necesitan la predestinación es que el único pasaje en donde se puede interpretar como que Dios hace o pone la fe en el hombre es Efesios 2.8. ¿Qué dice Efesios 2.8? Eso en un debate ellos rápido sacan ese texto. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ves? Chévere, bingo. ¿Lo ves? Mira, la fe la da Dios. Dios pone la fe en el hombre. Ajá. Tradicionalmente se interpreta este texto como que la gracia y la fe mencionados no son de nosotros, sino de Dios. Se da por sentado que la gracia y la fe son el don de Dios. ¿Ok? O sea, si tú miras el pasaje aquí, dice gracia, salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Ves? Pues ellos cuando dicen esto no es de vosotros, pues ellos dicen gracia y fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Así que ellos lo interpretan rapidito. ¿Okay? El problema con esto es que en griego gracia y fe son femeninos. En el griego hay géneros. Por ejemplo, la palabra cardía, de donde viene cardiología, corazón es la palabra para corazón, y de ahí viene cardiología. Entonces que cardía en griego es femenino, no es masculino. En qué español, corazón es masculino, pero en griego es femenino. Y eso pues uno tiene que seguir la gramática griega. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que en este pasaje, Efesios 2.8, gracia y fe son femeninos y esto es neutral. O sea, cuando dice el pasaje, mirenlo ahí en la pantalla, y esto, ¿verdad? Ese esto es neutral. Debió haber dicho estas para evitar confusiones. Pero al decir esto en singular y neutro, tenemos que preguntar,
¿Qué hay en la oración que pueda ser neutro? Fácil. Sois salvos. ¿Está ahí en el pasaje? Porque por la gracia sois salvos. Eso es neutral. Y es singular. ¿Okay? Aunque salvos es masculino, pues los recipientes genéricamente se les refiere como masculinos, ¿verdad? Habla de los hombres, pero sabe que se incluye a las mujeres, a los niños, etc. Pues aunque ese salvo es masculino, se le refiere, la acción de Dios es neutral. Salvar no es ni masculino ni femenino. Y ya vimos en el capítulo 3 que la justificación dada por gracia es obtenida por medio de la fe en Jesucristo. Pues aquí, años más tarde, no podemos inferir que Pablo cambió y que el mediante la fe significa aquí algo diferente a lo que se definió en Romanos. Porque lo dice el pasaje aquí clarito. Sois salvos por medio de la fe. Y vimos el capítulo 3 que ese por medio, mediante, viene de la palabra griega dia o di, y es la causa, es el vehículo, es el mecanismo. Y si Pablo ahí en Romano dice que la justificación viene por la fe, pues no puede venir a decir aquí en Efesios que la salvación o la justificación es algo, viene de una manera distinta a como él lo describió en Romanos. Fíjense que Pablo escribe Efesios al final de su carrera. Y Romanos escribió al principio de su carrera. ¿Okay? Así que cuando vemos aquí gracia y fe, y esto no de vosotros, no se refiere a eso. Lo que no es de vosotros es que sois salvos mediante. ¿Okay? El salvo, la acción de salvar es la que es neutro. Esa acción de salvar no es de ustedes. No es de ustedes. ¿Okay? No es de ustedes. Eso vino de Dios. Pero entonces cuando a ese texto de Efesios le añadimos el contexto, vemos que se está hablando de lo que Dios nos dio en Cristo, siguiendo el mismo patrón que vimos desde el capítulo 1. Ahí en la parte 17, 18 y 19, estamos hablando de Efesios capítulo 1. ¿Qué dice aquí el contexto? Pero Dios que es rico en misericordia. Estoy en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Okay? Que ahí no está hablando de fe ni nada de eso. Es por gracia sois salvos cuando está hablando de que nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 4 a 7. ¿De qué viene hablando? Pues desde el 2.1 viene hablando de cómo Dios nos dio vida en Cristo cuando estábamos muertos. Por su amor y por nuestra incapacidad de salvar nos dio el regalo, Cristo, para manifestar las riquezas de su gracia. No viene diciendo que para salvarnos nos dio gracia y fe. No, eso no aparece. Nos dio vida, resurrección, posición en los lugares celestiales, para mostrar las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Todo eso en Cristo Jesús. Ya en el capítulo 1.12, si tienen sus Biblias abiertas, miren el 1.12. Estableció que todas las bendiciones son para los que primeramente esperábamos en Cristo. En ese contexto es que tenemos que ver el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Podemos entender en el contexto inmediato y desde el capítulo 1 que el don de Dios es Cristo. Dios no dio gracia. Dios no dio fe. Eso no está en... Coge el capítulo 1 completo, el capítulo completo y no está.
¿Ok? Entonces, por una interpretación forzada del 8, tú vienes a querer decir que el don de Dios es la gracia y la fe, cuando todos los demás textos vienen hablando de todo lo que nos dio en Cristo, que no es ni gracia ni fe. Y Cristo es el regalo, Cristo es la causa de todas las bendiciones. ¿Okay? Dios dio a Cristo por su gracia y mediante la fe obtenemos, recibimos, apropiamos y ocurre la salvación. En otra sección futura discutiré los pasajes que se utilizan para probar por los calvinistas que Dios hace al hombre creer. Ahora, volviendo al 4.4, que es por donde empezamos. Romanos 4.4, ahí estamos. Si se le toma solito, fuera del contexto, pues pudiera usarse para decir que si el salario o premio u obsequio se da a cambio de una acción, pues no es gratis, y sí una deuda o recompensa. Pero cuando vemos el contexto, ahora estamos en Romanos, cuando vemos el contexto, vemos que la fe no se define en el pasaje como una obra por la cual se compra la salvación. Veamos el contexto. En la sección anterior estudiamos el 3.24, ¿verdad? Lo que estuvieron conmigo hace 2 lunes. ¿Qué dice el 3.24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vimos que ese gratuito no fue gratuito, ¿ok? Costó la sangre de Jesucristo. Es gratis para nosotros, pues no fuimos quienes pagamos el precio, fue Dios. Lo que se obtuvo de ese rescate es lo que se nos ofrece por gracia. Vimos que la justicia de Dios se manifiesta castigando la maldad de los hombres y también bendiciendo al que hace la voluntad de Dios. Pero esa bendición está condicionada a Cristo. Al final del pasaje, en donde Pablo explica cómo Dios va a premiar al que hace lo recto, termina diciendo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Capítulo 2, verso 16. Luego en el capítulo 3 explica cómo, aunque los judíos tienen sus ventajas, como la ley nos salva, todos están destituidos de la gloria de Dios, judíos y no judíos. Pero desde el 3.20 en adelante, comienza a explicar cómo la justicia de Dios alcanza a los que quieran alcanzarla. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Ahí dice que esa justicia para salvar se ha manifestado y llega por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Está ahí, subrayenlo. Entonces viene el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no es que Dios imparte la justificación de gratis. Mira, justificación para ti, justificación para Luciano, justificación para José Luis Cintrón Almodóvar, saludos. O sea, justificación para Antonio Valentín porque Dios estaba gracioso y justificó a esos 3. No. Ahí dice que como único se va a manifestar esa justicia es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así de sencillo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están fastidiados. ¿Ok? Todos. Pero ¿quiénes van a ser bendecidos por medio de esa justicia que Dios trajo? ¿Verdad? Los que creen en Él.
Entonces, como explicamos hace 2 semanas atrás, es gratuita porque nosotros no vamos a pagar por esa justificación, pero esa justificación costó un precio y vimos todos los textos de cuánto costó eso. La justicia es gratis para nosotros, pues ya se pagó con la sangre de Cristo. Pero para que sea aplicada, tienen que creer. Está disponible para todos los que creen. Y esto no es nada nuevo. Sí. Fíjese que en Juan, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? Mas a todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, Él les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en presente continuo no se pierda, mantenga vida eterna. Porque sin eso, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esa es la base del Evangelio. ¿Okay? Así que para que esa autoridad sea aplicada, tienen que creer. Y está disponible para todos los que creen. Continúa la explicación en el verso 25. Estamos en el 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es la propiciación. Pero esa propiciación le llega a los escogidos impuesta por Dios. No. Es por medio de la fe en su sangre. Y repite, para manifestar su justicia. Esa justicia no se manifiesta en nadie a menos que la persona crea en la sangre, en la propiciación, en el regalo. Cuando dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, es que Dios no quiso destruir a todos, que es lo que demanda su justicia. Pues ya explicó que todos quedan bajo el juicio de Dios. Verso 19 del capítulo 3. En su amor proveyó para manifestar su justicia a los que creen. Continúa en el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Va a manifestar su justicia, va a justificar al que es de la fe de Jesús. Señores, ese es el mensaje del Evangelio. Lo vimos cuando estudiamos los textos en Hechos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que hay que predicar. Eso es lo que nos transformó a todos nosotros. Nos invitaron a creer, a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer. Y una vez creímos, ocurrió el milagro, ocurrió el nuevo nacimiento. Fuimos transformados. Algo ocurrió dentro de nosotros. Y por primera vez en nuestras vidas tenemos la libertad que tuvo Adán de escoger pecar y no pecar. Los calvinistas nos dicen que si creemos... entonces el 27, viene el 27. Empieza a definir que la fe no es obra. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Los calvinistas nos dicen que si creemos que nuestra fe nos salva, nos estamos jactando y estamos atribuyendo nuestra salvación a nuestras obras y a nuestros esfuerzos, pues ya definieron que nuestra fe o nuestro creer es un esfuerzo humano. Eso lo define la teología calvinista. La palabra no lo define la teología calvinista. Entonces, cuando tú ves fe en la Biblia, a base de esa teología calvinista, tú tienes que ver obra. Cuando tú ves a alguien creyendo en la Biblia, tienes que verlo obrando, no creyendo. ¿Ok? Creer y obrar es lo mismo para el calvinista, porque eso es lo que le enseña la teología. Pero, ¿qué pasa en el 27? Pero aquí Pablo está dejando dos cosas claras. La fe no tiene que ver con jactancia, que es de lo que nos acusan los calvinistas. Y la fe es una ley distinta a la ley de las
obras. Ahí está. Por ahí empieza Pablo, por el 27, a definir la fe como algo totalmente distinto a las obras. Ya lo había venido diciendo desde el 20. La ley no justifica, las obras de la ley no justifican. Por más que tú hagas y cumplas las obras de la ley, eso no salva a nadie. ¿Cómo viene la justicia de Dios? Porque esa es la pregunta. O sea, pues entonces si la ley no justifica, ¿cómo uno adquiere la justicia? No. Es mediante la fe en Jesucristo. Empieza a explicar por todo ese pasaje. Es por la fe. Cuando Dios ve tu fe, entonces la justicia de Dios aterriza en tu vida, por usar un término. ¿Okay? Entonces resumen el verso 28. Concluimos pues, aquí está cejando el argumento. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vuelve aquí otra vez. O sea, la fe es algo distinto a las obras de la ley. O sea, que cuando, en este contexto, cuando está hablando de obras, está hablando de las obras de la ley. ¿Por qué él viene hablando de esto? Porque los judíos pensaban que obedeciendo a la ley se salvaban. Y Pablo viene diciendo, no. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Pero aparte de la ley, está la fe. Está la fe. Esa justificación viene por la fe, no por obras de la ley. Y es para judíos y gentiles. Los de la predestinación imponiendo en el pasaje sus definiciones de que la fe es obra y por lo tanto no sirve y le roba la gloria a Dios y cancela la gracia. Aparte de que definen que el hombre no puede ser capaz de creer ni querer nada de Dios, no solo niegan el hecho de que la fe no es lo mismo que obra, sino que esa fe es puesta en el hombre por Dios. O sea, los calvinistas niegan dos cosas con su teología. Que la fe es algo, niegan que la fe es algo diferente a las obras. La fe no es una obra. Y niegan que el hombre crea por sí mismo. Porque la teología calvinista definió, desde Agustín lo vimos, que Dios, para poder salvar a sus escogidos, tiene que ponerle la fe, porque el hombre es incapaz de creer. Esas son sus definiciones. El Espíritu Santo no le reveló a Pablo que los cristianos, siglos después, necesitarían textos que demostraran que la fe es una obra de la ley, o que el hombre era incapaz de creerle a Dios, y para crearle más problemas a los que necesitan la predestinación, Pablo siguió separando las obras de la ley de la fe en el capítulo 4. ¿Okay? Así de sencillo. O sea, si el Espíritu Santo hubiera querido ayudar a los calvinistas, pues lo hubiera dirigido a Pablo a escribir las cosas de manera que concordaran con la teología calvinista. Pero no. Ya en el capítulo 4, Pablo va a ahondar más la separación entre fe y obras. Y va a utilizar a Abraham para ilustrar cómo la fe es suficiente para que Dios acredite o impute justicia a un hombre. Comienza el 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, del 1 al 3. Veanlo en sus Biblias. Cuando comienza hablando de la carne, de Abraham en este caso, se refiere a la circuncisión, que lo vuelve a mencionar más adelante. Pero si Abraham hizo alguna obra por la cual Dios lo justificó, se puede gloriar o jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ya viene estableciendo que la justicia es por fe. Y Abraham es el ejemplo de eso. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay?
No solo confirma la Escritura que la justicia le fue imputada por creer, sino que también dice que Abraham creyó, no que Dios lo hizo creer. O sea, vuelvo y les repito, el verbo creer aparece, creo que son 270 y pico de veces en el Nuevo Testamento. Y todo el tiempo aparece en activo, en el modo, en la voz activa del griego. O sea, el hombre está creyendo. Si de alguna manera Dios estuviera provocando en el hombre la acción de creer, eso iba a aparecer en voz pasiva, pero no. Libertados aparece en voz pasiva, porque tú no te puedes libertar. ¿Ves? Dios te liberta, por eso aparece en voz pasiva. Dios libertó al hombre. ¿Ves? Pero con el verbo creer no aparece, no ocurre. Cuando la gramática provee para que ocurra. Entonces, el Espíritu Santo falló en inspirar a Pablo a que escribiera en voz pasiva ese verbo creer. Y Pablo en abierta rebelión al Espíritu Santo, usó la voz activa, usó al hombre, describió al hombre haciendo la acción de creer por sí mismo. Y ahí cuando dice creyó Abraham a Dios, no dice Dios hizo a Abraham creer en Dios. No, en el griego se puede construir, pero no ocurre. Abraham creyó por sí mismo, no que Dios lo hizo creer. Entonces viene el 4, que fue por donde empezamos esta sección. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿obró Abraham o no obró Abraham? ¿Cómo le llegó la justificación a Abraham? Eso es lo que él va a seguir explicando ahora. ¿Okay? Ya dijo que Abraham no hizo obra por la cual Dios le diera algún reconocimiento. Aquí no está hablando de Abraham. Está definiendo ahora cómo opera la gracia cuando introduce ese verso 4. Él empezó hablando a Abraham del 1 al 3. Ahora, de momento, parece que sigue hablando de Abraham, pero no, espérate. Este 4 está hablando del mecanismo de la gracia. ¿Cómo va a operar eso? La gracia no es un negocio. No tiene un precio por el cual vale tanto. Y si tú aportas ese tanto, la obtienes. ¿Okay? No es un intercambio de bienes. Lo que vas a recibir, ese salario, no es porque lo trabajaste, porque te lo ganaste o porque se te debe. Sencillamente lo recibes. ¿Okay? Lo que vas a recibir, ese salario no es porque lo trabajaste, porque te lo ganaste o porque se te debe. Sencillamente lo recibes. No se te impone. Hasta ahí esa definición para explicar cómo la justificación llega por la buena voluntad de Dios en querer salvar a todos y no tan solo a los de la ley, que era la expectativa de los judíos. Por eso es que viene toda esta explicación. Pero de aquí en adelante, en vez de explicar que la fe es una obra más por la cual el hombre compra la justificación, que es lo que hubieran querido los que necesitan la predestinación, Pablo va a continuar ampliando cómo la fe es el medio por el cual cualquiera se apropia de la justificación. Y eso no es deuda, sino gracia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 4:5. Pablo no vuelve a explicar o aclarar el verso 4. Lo de que el salario es deuda y no gracia, si es en respuesta a una obra. No vuelve a tocar eso. Va a seguir hablando como un hecho dado, que la fe es el medio para obtener, recibir, apropiar, etcétera, la justificación. Entiéndase la salvación. No vamos a ver nada que sugiera que la fe es una obra por la cual se nos adeuda la justificación, y mucho menos que esa fe es puesta en el hombre por Dios.
Cuando vemos en el 5 al que no obra sino cree, deja claramente establecido que la fe no es una obra. Los de la predestinación alegan que es una acción del hombre, y su fe le es contada por justicia. ¿Se obtiene la justificación por obra? No. ¿Se obtiene por creer? Sí. Eso es lo contundente de este capítulo 4. Entonces el Espíritu Santo, sin tomar en consideración las construcciones teológicas de Agustín y los reformadores siglos después, menciona otro principio. Dios atribuye justicia sin obras. Este principio va en contra de la mayoría de las creencias y sistemas religiosos que dan por sentado que hay que se puede llegar a Dios haciendo cosas. Ya Pablo viene diciendo desde el principio de la carta que aunque alguien pueda hacer cosas que agradan a Dios, todos están bajo el juicio de Dios. Capítulo 3, verso 19 y verso 23. Y esas buenas obras serán medidas en los términos de Jesucristo. 2:16. En Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. O sea, por más justo que alguien sea, por más irreprensible en cuanto a la ley que alguien sea, sin fe es imposible. La fe es lo que Dios determinó como el método en el hombre para recibir todo lo que la gracia de Dios le ofrece. Primero, porque todo el mundo la puede ejercer. Y segundo, porque todo el mundo puede decidir. Pues contrario a la definición de depravación total atesorada por los que necesitan la predestinación, ninguna quedó atrofiada por la caída. Ni la capacidad de creer, ni la capacidad de decidir. Eso no quedó atrofiado en la caída. Eso es un invento. Es un invento maniqueísta de Agustín. Es un concepto del maniqueísmo que estaba todavía influenciando a Agustín cuando se le ocurrió eso. Así que así se describe la narrativa en toda la Biblia y en la gramática en toda la Biblia. En acuerdo con todo eso, Pablo menciona el principio de que Dios atribuye justicia sin obras. Muchos tratan de incluir en esta discusión el tema de la obediencia, pero eso no está contemplado en este contexto. Eso es una discusión aparte. Veamos cómo Pablo trata esto. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Capítulo 4, versos 6 al 8. ¿Cómo Pablo ilustra esto? Dios perdona. ¿A quién Dios perdona? A todos los que están bajo el juicio y a todos los que están destituidos de la gloria de Dios. Dios decide a quién no destruir en sus términos y bajo sus condiciones. En este caso, el término y la condición es la fe. ¿Okay? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, 4:9. Voy por el capítulo 4, texto por texto. Aquí reafirma que la fe es suficiente. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, 4:10. Fue suficiente y no tuvo que ver con la obra. ¿Y por qué Dios se la contó antes de la obra? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, versos 11 al 12. ¿Se acuerdan que les al principio cuando dice, no, porque si Abraham obró según la carne, tiene de qué gloriarse? Pues, se está refiriendo a esto, a la circuncisión. ¿Okay?
Y ahora está diciendo, mira, no. Abraham no tiene que gloriarse de la circuncisión porque él no se circuncidó para recibir la justicia de Dios. Él creyó recibir la justicia de Dios y como señal, como certificación, le dan la circuncisión como pacto, como sello del pacto. Ok, vamos a certificar, vamos a firmar el contrato. Te vas a circuncidar. ¿Okay? Pero la justificación no vino por la circuncisión, vino por creer. Para que no se salgan de la línea del argumento, que fe no es obra, continúa Pablo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, 4:13. No solo la justificación viene por la fe sin obras de la ley, o en este caso la circuncisión. La promesa se concede en los mismos términos. Por lo tanto, la descendencia no hereda por las obras, sino por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. 4:14. Entonces, brincamos al 16. Sin ninguna consideración de parte de Pablo a nuestros hermanos calvinistas. Y dice que la fe es compatible con la gracia, contrario a lo que han enseñado por siglos los de la predestinación. ¿Qué dice el 16? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, y a su nombre, gloria. ¿Ok? O sea, los calvinistas vienen diciendo, no, porque, tú sabes, si tú crees que tú te salvaste porque pusiste tu fe, tú te estás jactando y le estás robando la gloria a Dios. Ajá. Pero mira lo que Pablo está diciendo aquí, es por fe, para que sea por gracia. Si no hay fe, no hay gracia. Hello. Y es tu fe, como ya expliqué. No es que Dios te puso a creer. Aquí se descarta que la fe convierta el salario del verso 4 en deuda. Voy a repetir eso. Aquí en el verso 16 se descarta que la fe convierta el salario del verso 4 en deuda. Allí se dice en el 4 que si hay obra no hay gracia, es deuda. Aquí dice que para que sea gracia tiene que haber fe. Un calvinista listo diría que ahí se está hablando de la promesa y no de la salvación. Ya Pablo incluyó justificación y promesa en el mismo argumento. Y justificación incluye o es sinónimo de salvación en este contexto. Punto. ¿Okay? Luego en el 23 resume del capítulo 4. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, 23 al 25. Así que hasta el capítulo 4 vemos que no hay texto que sugiera que la fe es una obra de la ley. Ni tan siquiera se le llama obra. Ni vemos texto que sugiera que la fe es impartida por Dios en los elegidos para salvación. Lo que sí vemos es que la gracia no es anulada por la fe, sino que opera por la fe. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto aquí, el capítulo 4. O sea que desde Mateo que comenzamos a ver cómo se usa la palabra charis en el Nuevo Testamento. Hasta ahora, Romanos, no hemos visto que ninguno de esos textos donde se menciona esa palabra gracia provea para sostener el concepto de gracia irresistible o gracia eficaz o llamamiento eficaz. Son construcciones teológicas de Agustín y los reformadores. No hay ninguno de esos textos hasta ahora. Nos faltan todavía varios textos del Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra gracia. A ver si en alguno de ellos encontramos.
Porque el más utilizado, el más que suena, como les dije, es Efesios 2:8. ¿Verdad? Y ya lo discutimos al principio. No le queda más nada. Hay otros pasajes donde, como dije, los utilizan los calvinistas para probar que Dios hace al hombre creer, pero cuando los desmenuzamos en su gramática y en su contexto, no, tampoco parece, no cuadra. No cuadra. Lamentable. Alguien dirá, pero tú estás diciendo que el calvinismo no es bíblico. Pues mira, hay cosas del calvinismo muy bíblicas. El calvinismo muy bíblica. O sea, tú no puedes descartar toda la obra de Agustín o toda la obra de Calvino o de los reformadores. ¿No? Hay montones de cosas que son muy bíblicas, muy importantes. ¿Okay? Pero eso no significa que es el sustituto de la Biblia o que la Biblia se completó con todo lo que nos trajeron en la Reforma. No. La Reforma se quedó corta. Que se lograron muchas cosas teológicamente con la Reforma, eso es cierto. Celebramos la Reforma protestante. Reconocemos su valor histórico, político, social, cultural. Reconocemos su aportación a la civilización de Occidente, fantástico. ¿Entiendes? Pero se quedó corta en un montón de cosas. Y la doctrina de la predestinación es una de las cosas que no le encontramos el fundamento. Si usamos exégesis, la Biblia no confirma la predestinación. Si utilizamos eisegesis, ¿verdad? Que en la página de Facebook hay un hermano que se llama Alberto del Moral, que estaba poniendo unos memes sobre eso, sobre lo que es exégesis y eisegesis. Eisegesis es que tú tienes unas conclusiones, te vienes a la Biblia a buscar textos que aprueben, que suenen, que se acomoden a tu definición. Eso es eisegesis. Nosotros muchas veces, todos hemos cometido ese error, venimos buscando unas ideas preconcebidas a leer la Biblia. Y no dejamos que la Biblia sea la que construya nuestras conclusiones. ¿Bien? Esa es la diferencia. Y lo que estamos viendo ahora es que si vamos a la gracia, si vamos al texto, ¿qué dicen los textos en su contexto? Pues mira, no proveen para sostener los argumentos calvinistas. ¿Bien? Así que lo dejamos por hoy hasta ahí. Si quieres ir directo a mi cuenta de PayPal, tienes es Pedro_Hipólito con H @hotmail.com. Pedro_Hipólito @hotmail.com. Vas derechito. También pues está ATH móvil 787-688-1807 y por ahí me puedes llamar también cuando quieras para hacer preguntas, comentarios, ¿ok? Y hablar un rato.